cómo adivinar. Has tratado de aprender inglés antes y fallado. Te da miedo hablar, te da pena. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor, la humanidad? ¿Quién dirá, asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón? ¿Quién dirá esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le amemos. Hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí, asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, necesita Dios, hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, hombres entregados, fieles al llamado. Bueno, buenas noches. Dios les bendiga, ¿cómo están? Les pido que me regalen un tricitico de paciencia. Vamos a ver si de pronto algunos se pueden
conectar por Zoom. Ya por aquí tengo al hermano Carlos. Entonces, pues vamos a tener este tiempo. Estamos tratando de enviar las invitaciones. Por aquí ya veo a Jorge Mario. Claro que sí, con Cristo Jesús, por supuesto. Estamos tratando de conectarnos con YouTube. Ya hay alguien acá. Entonces, lo mismo, ya están habilitados los comentarios para que nos dejen sus saludos. El hermano Carlos Usuga está tratando de conectarse aquí por Zoom. La idea es tratar de alguna manera de hacerlo interactivo. Vamos a tener una horita con la ayuda del Señor. Entonces, permítame un momentico, yo mando el enlace para los que de pronto estamos invitando. Entonces, de esa manera ya iniciamos. Agradecemos su invitación. Por aquí veo que la hermana Marta Berrío, me imagino que es Oliverio. Pues qué bueno que puedan estar conectados los varones. La idea, ahí como dejamos el canto, hombres de oración y de la palabra. Vamos a tener la meditación esta noche, si quiere vaya ubicándose en Proverbios capítulo 31 y recuerden para los que están aquí, digámoslo así, en ese aspecto, siguiendo las enseñanzas, pues vamos a tener un tiempo en Primera de Timoteo capítulo 3, estamos definiendo cada una de las virtudes de los obispos. Entonces, de esa manera, para los que se siguen conectando, bienvenidos. La idea es dejar este tiempo en manos del Señor. La cita era a las 6:30. La idea es que vamos a tratar de no ser tan estrictos en ese sentido, pero pues ahí tenemos ese tiempo especial con el Señor. Y obvio, la idea es que nos queden desafíos, nos queden retos. Déjenos un saludo. Nosotros desde acá, o yo los saludo desde por acá muy especialmente. Entonces, para los que se siguen conectando, y vamos a mirar si de pronto hay alguien más en Zoom, entonces que podamos seguir. Hola, hermano Carlos. Bien, Dios lo bendiga. ¿Usted qué tal? Sí, señor, regáleme un segundito que estoy cuadrando por aquí el audio. Me falta por aquí conectar algo. Regáleme un momentico para los que están conectados. Entonces, para que los de Zoom se puedan escuchar un poco mejor. ¿Listo? Por acá tenemos esto especial y la idea es, ya en minuticos tratamos de iniciar. Bueno, creo que por ahí se están conectando de otros lados. La idea es que podamos tener este tiempo especial en cuanto a hombres de la palabra y que nos queden desafíos. Ahora sí, hermano Carlos. ¿Cómo se escucha? Si quiere, aprovecho un saludito por ahí. Espérenme un momentico que ahora soy. ¿Listo? Entonces, si quiere, hermano Carlos, aproveche y de un saludito a los hermanos. Creo que por aquí ya está Jorge. No sé quién más está conectado. Bueno, saludo. Aprovecho que se conectó un amigo de Ocaña, un hermano de la iglesia en Camilo Torres. César, ¿cómo estás? Bueno, las maneras de comunicarnos de este tiempo, entonces aproveche, mi hermano, y salude y yo voy tratando de conectar al resto y iniciamos, ¿vale? Hermanos, buenas tardes a todos los niños ya, saludos del hermano Simicani, saludos del hermano Jorge, y bueno, pues esta oportunidad que nos dan con esta nosotros en esta pelea. Tengo un versículo para compartir, en Santiago 5, los 5, por tanto, hermanos, tenemos paciencia hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera en el precioso fruto del cielo, avanzando con paciencia hasta el fruto de la vida, penetrando en la familia. Tener también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor. Amén, amén, qué buen aliento. Luis Fernando se está conectando. Hola, Luis, ¿cómo estás? Hola, pastor. Bien, aprovecha y por aquí está Jorge Mario conectado, creo que está Oliverio también. Entonces aprovechemos que este tiempo es de compañerismo, este tiempo es para seguir creciendo en el Señor. Si quieres aprovecha, el hermano Carlos hizo un muy buen saludo a través de un texto bíblico y bueno, mientras que el Señor regresa, pues
tenemos que tener paciencia y vivir de manera que agrade al Señor. Para los que están en YouTube también, seguimos conectados. Vamos a, regálenme un minutico que me falta mandar un enlace para algunos conocidos que es el de YouTube y ya iniciamos con una oración, ¿vale? Listo. Aprovecha Luis, feliz saludos. Si quieres, aprovecha con el hermano Carlos. Ahí en Facebook, no sé si tú puedes darte cuenta que está Jorge, está Oliverio. Entonces, saluda y ya nos conectamos. ¿Listo? Listo. Hermano, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Qué bendición estar aquí con todos ustedes, estar reunidos para poder orar, para poder estar juntos en la palabra del Señor, para poder estar en comunión también. Y qué alegría poder verlos, hermano Carlos Úsuga, y para los que estén también conectados por Facebook. Un saludo también muy especial para el hermano Jorge Mario, que es el que veo por acá. Nuestro hermano Oliverio también, que veo que también está muy conectado por Facebook. Y hermanos, no, yo creo que sobra decir que se les extraña mucho de poder compartir, de poder echar un abrazo, un saludo. Y hermano Carlos Úsuga, se me dé una butifarra para que la den en cuenta yo. Eso es verdad. Bien, yo por aquí ya les iba a reclamar a ver a quién le tocaba el refrigerio hoy, ¿no? Entonces, pues vamos a orar que es unos minutos cortos, aprovechando que Zoom nos da unos 40 minutos para la reflexión, para la oración y pues dejar de alguna manera unos desafíos. Vamos a estar leyendo Proverbios 1 de los versículos 1 hasta el versículo 9 para hacer una lectura y después entramos de lleno al tiempo de meditación en 1 Timoteo 3, ¿listo? Pues vamos a orar. Padre Celestial, hoy damos gracias por este tiempo en el cual nos permites acompañarnos, Dios, y en medio de tanta quietud, en medio de tanto tiempo que posiblemente se tiene y en medio de tantas actividades que se han desarrollado durante nuestro día, hoy quisimos tener un momento de oración y palabra con los hombres de la iglesia. Queremos, Señor, darles un mensaje de aliento, el mensaje de tu palabra. Sabemos que tú tienes un desafío, Dios, un reto para dejar ahí presente a cada uno de los que nos van a estar escuchando. Y pues bueno, que tú seas, Dios, dirigiendo nuestro espíritu hacia donde lo tienes tú dispuesto y que este tiempo, Señor, sea de edificación, de ánimo, de aliento y de sobre todas las cosas de honrarte y glorificarte, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a leer, si quiere aprovechemos para estar pendiente de la lectura y también vamos a estar, si de pronto tengan ustedes pendiente cómo pueden ir activando sus micrófonos para ir participando en alguna lectura. De pronto, si quieres, yo leo del 1 al 2, del 1 al 3. Luis Fer está leyendo del 4 al 6 y Carlos, cuando le corresponde hablarle bien duro, los versículos 7 al 9, Proverbios 31, ¿listo? Listo, entonces tengan activos sus micrófonos y aprovechamos. Yo leo, dice, exhortación a un rey, dice el título. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. ¿Qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes ole, no es de los reyes beber vino, y de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Amén.
Es palabra del Señor la que tenemos aquí presente y bueno, hay algunas observaciones que yo quiero que estemos considerando ya después en el texto que voy a trabajar. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 3, en el versículo 3 precisamente. A los que nos están acompañando también en YouTube y en Facebook, si quiere dejar algún comentario o algo que de alguna manera aporte a la lectura, que más allá del significado, para cada uno de nosotros, cuál es el verdadero significado de cada letra, de cada pasaje allí, ¿listo? Entonces, 1 Timoteo capítulo 3, en el versículo 3, Pablo inicia con las exhortaciones, o digámoslo así, distinciones de las virtudes del obispado, de los cuales hemos estado hablando. Voy a hacer un repasito ahí como práctico. En el versículo 2, el último que estuvimos viendo fue que es necesario que el obispo sea apto para enseñar, ¿no? Hablamos de esa palabra que hace referencia en el original a ser didácticos, sus implicaciones y cómo la necesidad que tiene el obispo de desarrollar precisamente la capacidad para enseñar la palabra de Dios. Y hoy quiero que aprovechemos, que tengamos una, digámoslo así, evaluación, exhortación de nosotros mismos en dos orientaciones que estuve estudiando. En el capítulo 3 de Timoteo, precisamente, en cierta manera, el apóstol Pablo está llevando a Timoteo a hacer ciertas verificaciones que tienen que ver con su llamado a la supervisión de la iglesia, ¿no? De liderar, de pastorear, como lo vimos en algún momento, todo lo que implica la palabra obispado. Pero es interesante que hay dos evidencias o dos muestras respecto al llamado, dos evidencias del llamado. Uno es el llamado interno, que está en el versículo 1, que tiene que ver con la idea de si hay un deseo interior para pastorear, discipular o supervisar la iglesia del Señor, ¿sí? ¿Recuerdan lo que dice ahí el capítulo 3 en el versículo 1? Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces hace mención a ese deseo interno, pero que se desarrolla en una evidencia externa, que es en las cosas necesarias que el apóstol Pablo le hace mención a Timoteo que tenga presente, y es la idea de no solo ese deseo interno en la intimidad con el Señor, sino también en la disposición externa de evidenciar una integridad delante de Dios. ¿Listo? Entonces, eso hace parte del repaso para que nosotros lo tengamos en cuenta de cómo estamos analizando esas virtudes de carácter que Dios exige como requisito para los supervisores, obispos, pastores de la iglesia. Y hemos hablado, y parte de esto es como un repaso para los que de pronto no cumplen aquellos requisitos y tienen ese deseo, pues recuerde que hay una primera grey a la cual hay que pastorear, ¿no? Y es la grey de la familia, y es el primer ministerio. Entonces, no quiere decir que esto solo sea para una jerarquía dentro de la iglesia, que no hay jerarquías, sino hace mención del llamado al cual Dios le está haciendo. ¿Listo? A cada uno de nosotros. Por ahí me acabo de dar cuenta que el hermano Jorge Peláez está saludando. Buenas noches, mi hermano. Qué bueno que esté con nosotros. Y bueno, entonces empezamos con cuál es el que sigue, cuál es la virtud con la cual empezamos. No dado al vino. ¿Listo? Es necesario que el obispo no sea dado al vino. Vamos a parte de esto, como lo hemos hecho para los que nos han acompañado y los varones de la iglesia que tienen presente este significado, o más que el significado, qué es lo que no significa, ¿no? Entonces, vamos a darnos cuenta que no es una cuestión literal, no es una cuestión donde él esté diciendo que la definición del título de los varones, de las virtudes que se deben desarrollar acá, no es en la literalidad de lo que nos ha venido mostrando
de precisamente hacerlo como que no se limita a que el obispo, el varón, el hombre, que todo hombre consagrado a Dios, que todo hombre dedicado a la obra de Dios, esté haciendo mención de que no lo reduce a que es una cuestión de abstinencia, ¿no? No es una cuestión de no solo empinar el codo, como se diría, y en la traducción original hace mención a eso, que no ha dado el vino, es aquel que empina el codo para mantenerse borracho. La definición del título, entonces, hoy, la virtud de la cual vamos a ver, pues no es que esté haciendo mención solo a no dado al vino, sino a lo que está haciendo mención Pablo a Timoteo, es que es necesario que los obispos sean consagrados a Dios. ¿Listo? Entonces, hoy la virtud que vamos a meditar juntos hace mención precisamente a esa, y es a ser consagrados a Dios. Recuerden que todo está precedido con la palabra que aparece en el versículo 2, pero es necesario, entonces el tema que vamos a desarrollar hoy, es necesario que el hombre, que el obispo, consagre su vida a la sumisión a Dios, a la obediencia a Dios. A eso está haciendo mención precisamente la virtud de la cual Pablo le dice a Timoteo. ¿Listo? Entonces, ¿con qué se asocia esta virtud a desarrollar? Normalmente, ¿con qué se asocia? Hay una pregunta o un cuestionamiento que normalmente muchos hacen respecto a esta cuando se llega a este punto del estudio, tanto en Timoteo como en Tito, y entonces muchos muy honesta y ambiguamente preguntan, ¿condena la Biblia o condena a Dios el uso moderado del vino? Entonces algunos saltan por allá adelante y dicen precisamente en el versículo, miremos el versículo de la misma carta a Timoteo, donde nos hace mención en el versículo 8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. Entonces algunos dicen, bueno, entonces Dios condena, Dios prohíbe, vamos a hablar a qué, y vamos a tener en cuenta a qué hace mención este tipo de no del Señor, que más allá de una prohibición, está haciendo mención a una, llamémoslo así, una abnegación, ¿listo? No es ni siquiera una abstención. Pero aquí yo quiero que nos demos cuenta que tanto 1 Timoteo capítulo 3, en el versículo 3, en el versículo 8, no se contradice con lo que más adelante en el capítulo 5, en el versículo 23, Pablo le va a recomendar a Timoteo, porque algunos cuando hacen mención de no dado al vino, entonces hacen mención de que, verá cómo las escrituras se contradicen. Recuerden que 1 Timoteo 5:23, Pablo le recomienda a Timoteo que normalmente que utilice no el agua, sino el vino. Por allá Tito capítulo 2, versículo 3, al hacer la mención de los requisitos también para el obispo, pues hace mención que no debe ser dado al vino. Pero entonces, ¿cómo lo tomamos? Ya hemos normalmente hecho un análisis, y para observar esto no lo podemos tomar en la literalidad de que es solo una cuestión de no tomar vino, de abstenerse de tomar vino, y con eso cumple el requisito, sino es desarrollar una consagración. Ya le voy a decir por qué hago mención de esa consagración. ¿Listo? ¿Qué significa? Entonces, como muchos objetan, refutan y muestran, es que la Biblia condena, la Biblia se contradice, no significa entonces que este requisito no lo tomemos por la literalidad, sino entonces nos hace mención a la liberalidad. Entonces, de alguna manera, liberémonos y dejémonos llevar, por decirlo así, y tomemos vino. Desen cuenta, por favor, en Proverbios capítulo 31, algunos de ustedes me han escuchado esto, y precisamente en el consejo que le da la madre al mismo Lemuel, le dice que no es de los reyes tomar vino, y por allá en el versículo 6 o 7, ella le está comentando, le está aconsejando, dice que muchos dicen, beban vino y olvídense de las penas. Entonces algunos nombran también que eso es una aparente contradicción, pero no es la idea, ¿listo? Entonces, ¿a qué hace
referencia y cómo entendemos esto, no es solo la simple prohibición a la ingesta de vino, sino vamos a ver qué interpretación, qué aplicación tiene esto a la espiritualidad, a la vida de fe, de consagración del obispo, de pastorear tanto la iglesia como la familia de cada uno de nosotros. ¿Listo? Aquí vamos a puntualizar algo, y es que Dios no condena la ingesta moderada de vino, sino el alboroto, que vamos a darnos cuenta. Si quiere, tengan presente, por favor, Proverbios 20 en el versículo 1, que no habla tanto del consumir o ingerir vino, sino los efectos de la ingesta del vino, sino el alboroto de una vida espiritual vacía de la presencia y llenura del Espíritu Santo. Voy a volver a repetir esta precisión, porque Dios no condena la ingesta moderada de vino, sino el alboroto de una vida espiritual vacía de la presencia y llenura del Señor. Entonces, normalmente aquí se hace mención al borracho, ¿no? Si quieres, Luis Fer, ayúdame, si tienes por ahí Proverbios 21, lo leemos y lo tenemos presente. ¿Listo? Listo. Proverbios 21 dice: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Muy bien, entonces nos está mostrando que uno de los efectos del vino es que es alborotador, ¿cierto? Y escarnecedor. Es como si el vino tomara ciertas propiedades, pero entonces a nosotros no nos compete solo la cuestión biológica o la cuestión física, sino cómo esto se manifiesta en nuestra espiritualidad, en nuestra fe, en nuestra piedad delante del Señor, de la vida piadosa que nosotros queremos llevar o que Dios nos está llamando a llevar delante de Dios. No quiere decir entonces, no más que eso, la palabra original es alguien que está cerca al vino. No dado, el verbo dar allí es como una inclinación, que yo me inclino hacia el vino, y en el significado original señala la imagen de un individuo que siempre mantiene una botella de vino como el borrachín, es decir, nos está hablando de una adicción al vino, es decir, que es necesario que el hombre de Dios no sea un adicto al vino, pero como no es solo la abstención o prohibición, ¿a qué nos está haciendo mención a nosotros espiritualmente? Es decir, el tomar unas pocas copas de vino no define muchas veces la devoción o piedad de alguien, pero sí revela en cierta manera algo de ello, ¿cierto? Entonces no quiere decir entonces que pueda inclinarse al vino, sino que lo que Pablo le quiere decir a Timoteo es que esta persona se incline, y yo quiero que usted me tome estas comillas muy presentes y tenga presente una cuestión de si es una adicción hacia Dios como una evidencia de la llenura del Espíritu Santo en la vida de este hombre. A eso hace mención Pablo a Timoteo para que tuviera presente. ¿Listo? De alguna manera, no sé si usted se está dando cuenta y nota cómo luce una vida consagrada a Dios, poniéndolo en paralelo con una vida de un borracho, de alguien adicto, inclinado hacia las cosas, digámoslo así, de bebida o de borracheras. Pablo va a hacer unas menciones interesantes, porque no solo el Antiguo Testamento, y quiero que usted tome nota de estos versículos, porque no solo el Antiguo Testamento hace mención de los efectos del vino en la persona, sino ya tiene que ver inmediatamente con una llenura o manifestación de las obras de la carne. Si usted mira Gálatas en el capítulo 5, los versículos 19 al 21, Pablo está considerando el contexto de ciudades, tanto Éfeso como Galacia, que estaban dominadas e inclinadas y adictas, que los hombres eran adictos al vino, y que no es diferente a nuestros tiempos, tanto hoy como antes, donde una de las consecuencias de las borracheras o del trago en las personas
es una vida totalmente controlada por el poder que tiene esto sobre las personas y obviamente sus consecuencias físicas, emocionales, sociales, familiares y, por qué no decirlo, nacionales. No sé si usted ha visto esta imagen de qué es lo que, a qué es lo que huele un borracho. No está haciendo mención solo del guayabo, del olor al trago, sino un borracho normalmente huele a tristeza, huele a pobreza, huele a separación, huele a una cantidad de cosas sociales que esto trae consigo. Las virtudes que Pablo nos sigue mostrando en 1 Timoteo capítulo 3 de los obispos ahora tienen un tono de abnegaciones, no de prohibiciones, porque recuerde que la Biblia no hace referencia o énfasis a esta idea de las prohibiciones, sino hay una manera sutil o distinta de ver lo distinto que es la prohibición a la abnegación. Y parte de esto, recuerde que el título y el desafío que tenemos como obispos, como varones, dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra familia, dentro de nuestra iglesia, no es solo la prohibición de no tomar vino, sino hacer mención de ser consagrados, si usted quiere por favor tomarme unas comillas nuevamente, adictos a Dios, ¿sí? Es ese afán, esa ansiedad, ese anhelo por Dios, por su voluntad, por la integridad delante de Dios. A esto yo quiero mostrarle que esas virtudes ahora tienen un tono de abnegación que reflejan el carácter de Dios. Y es que del contexto de las iglesias de la época de Pablo y de Timoteo es de personas adictas al licor que dejaban que sus borracheras y efectos negativos hicieran un mal testimonio en la vida de la persona, del varón, de la familia, pero también de la iglesia. Espiritualmente, ahora para tomar esto en mención de nosotros, espiritualmente muchos de los hombres dentro de la iglesia estaban caracterizados por un alboroto espiritual que hace mención de los efectos del vino, pero de los efectos de su vida vacía de Dios. Es decir, un borracho normalmente, ¿por qué toma? Porque normalmente tiene la intención de llamar la atención de muchos vacíos que tiene, los quiere suplir a través de esta práctica, de esta adicción, de este vicio. Entonces, espiritualmente, parte de lo que Pablo quiere mostrar, tanto aquí como lo que nos muestra en Efesios 5:18, nos está hablando de consagración, porque lo que dice Efesios 5:18 es muy similar. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos. Entonces, el ser lleno del Espíritu es un contraste al vacío espiritual donde muchos quieren hacer un alboroto por mostrarse una vida o por mostrar una vida espiritual que realmente nos lleva a lo que Dios quiere, que es un carácter consagrado, que se note que es una persona consagrada. Yo quiero conectar esto con algo. No sé si usted se está dando cuenta que el paralelo y la ilustración que Dios hizo que Pablo tomara es una ilustración de que el vino hace que, y el licor como tal, hace que el hombre normalmente llame la atención, ¿cierto? Un hombre borracho normalmente se nota y se hace notar por el alboroto que hace, ¿cierto? Pero es un alboroto ¿de qué manera? No es un alboroto, llamémoslo así, que genere admiración, sino normalmente es un alboroto que genera burla, pero también, por eso dice Proverbios 21 que es escarnecedor, pero es un alboroto que genera, con lo que Pablo le dijo a los Efesios en 5:18, es una vida que está caracterizada por la necedad, por la falta de madurez, de llenura del Espíritu Santo. Y es que aquí hay que entender que lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, tú debes darte cuenta que los hombres que van a ayudarte a pastorear, a supervisar la iglesia, deben ser hombres que luzcan, que se les nota
que llamémoslo así nuevamente en comillas, que estén caracterizados, inclinados y que llamen la atención por su amor, devoción, pasión y digámoslo así, adicción por Dios. Esa entrega, cuando yo les hablo hoy de ser consagrados a Dios, hago una mención importante porque es la idea de yo cómo luce una vida consagrada a Dios. Por eso el título en estos días de estas reflexiones de cada mes con los varones es que es importante que los hombres seamos dentro de la iglesia, los hombres de la iglesia, pero dentro y fuera de la iglesia seamos caracterizados por ser hombres de oración y de palabra, pero que eso luzca, que eso se note, que realmente no hagan burla como la del borracho, ponga usted el borrachito aquí al lado, sino normalmente hagan mención de lo que, digámoslo así, de la vida sobria, porque la embriaguez, la ebriedad, se contrasta con la sobriedad, la consagración, la entrega, pero vamos a ver qué es una vida consagrada a Dios según lo que nombra Pablo en la idea de no dado al vino. No sé, Luis Fer o Carlos, si están viendo, es que yo tengo el celular alejado del hermano Jorge Arias, y gracias, hermano, por su aporte ahí, pero veo que él está comentando algo. Si quiere hacemos una pausa para conectar y de esa manera seguimos, pero no sé si de pronto a ustedes les queda fácil leerlo. Sí, hermano, perfecto, sí, yo creo que bien. Dice lo siguiente: cuando llegamos al Evangelio tenemos que lo más difícil es dejar el licor, pero es más difícil dejar la ira, el rencor y muchas otras cosas más. Muy bien, es no reducirlo a eso, y no sé si de pronto aprovechamos una pausita. Todos esos comentarios son buenos y hacen aporte a lo que posiblemente yo quiero ilustrar y lo que Pablo le quería ilustrar, y no sé si ustedes, pues obviamente por tiempo, quisieran comentarlo por ahí, o posiblemente Carlos y Luis Fer quieren hacer algún aporte, algún comentario o a la vez alguna pregunta. Amén. Muy bien, y parte de esto es lo que uno podría testificar de que la obra del Espíritu Santo y la presencia de Dios en nuestra vida, la llenura de Cristo a través de su palabra, cuando mora en abundancia, ninguna adicción y nada, digámoslo así, que nos pueda dominar es más fuerte que lo que Dios y su influencia y su presencia en nuestra vida puede hacer, ¿cierto? Aquí yo quiero que nos demos cuenta que en todo esto, una persona adicta al licor le cae siempre esa frase, que es tan buen bebedor que cuando llega a cualquier sitio le faltó tomarse hasta el ¿qué? Hasta el vino de consagrar, ¿cierto? Pero yo quiero que ustedes reflexionen y conectemos este tema con, de alguna manera, lo que el Señor está mostrando, y es cómo o qué relación tiene para una aplicación práctica, para una vida consagrada, ¿sí? Se toma hasta el vino de consagrar. Es ojalá que nos tomáramos tan en serio la vida delante del Señor. Entonces, qué bueno que pudiéramos tener esa relación acá, ¿listo? Yo por aquí estoy viendo que Zoom nos va a terminar, entonces a Luis Fer y a Carlos, si acaso apenas termine, nos dan un espaciecito y volvemos a enviar la llamada por Zoom, ¿vale? Vamos a darle estos 10 minutos, esperemos y seguimos. Yo quiero hablarle hoy, y para ya empezar al desenlace del significado de esta virtud que Pablo le dice a los varones y a los obispos dentro de la iglesia,
el significado precisamente de que los obispos, que es necesario que los obispos consagren su vida a Dios, el significado de consagración en 3 palabras, ¿listo? Y es que la vida consagrada al Señor se distingue porque la inclinación a la obediencia al Señor es una clara abnegación por no justificarla con el alboroto de las emociones. Es decir, aquí nos está mostrando que una persona, un varón consagrado al Señor, es más dado a la obediencia que a justificar sus emociones y el alboroto de sus emociones para expresar su espiritualidad. ¿Listo? ¿Cómo saber? Y esta frase, no dado al vino, nos muestra 3, digámoslo así, características, 3 rasgos distintivos de cómo saber que somos hombres consagrados a Dios, a su palabra, a su pueblo, a su obra. ¿Listo? Entonces apunte ahí, como quien dice, para que usted tenga presente 3 rasgos distintivos para saber que mi vida está consagrada a Dios, a su palabra, a su pueblo, a su obra. ¿Listo? El primer rasgo distintivo está en la palabra no. Me llamó la atención que, como dicen por ahí, a veces en el original y en el griego, no significa ¿qué significa no? Pues no, ¿cierto? Pero dentro de las 2, digámoslo así, maneras aclaratorias de la palabra no, aparece interesantemente, me gustó, porque interesantemente el no siempre en algunas cuestiones está muy dado al absoluto, a una cuestión radical, pero este no está más dado a una negación calificada y no precisamente absoluta. Es un adverbio que normalmente habla de una negación de hechos hipotéticos, supuestos por lo que normalmente se emplea modos. Es decir, lo que nos está diciendo la definición de la palabra no es que es una abnegación voluntaria. Por eso yo le decía, no es una prohibición. O sea, para saber que el primer rasgo distintivo de nuestra vida consagrada al Señor es abnegación voluntaria. Esa no es una prohibición, sino es precisamente una abnegación. Y ese no está haciendo rotundamente a negarse, a no lucir, a no hacerse notar, a que su testimonio no sea solo por el alboroto de las emociones, sino que realmente sea una persona abnegada voluntariamente. Pareciera una contradicción de términos, pero lo que el Señor está dando a entender es que este tipo de varones, de hombres, no están motivados por lo que les prohíben, sino porque Pablo lo que le está diciendo a Timoteo, en 1 Timoteo 5, en 1 de Timoteo 5:23, es no tomes agua, sino le ordena tomar vino. Pero por ejemplo, el tomarse unas copas, él no lo hace porque la Biblia, porque Dios, porque la religión se lo prohíba, sino entiende que sus efectos serían nocivos para lucir la vida espiritual que Dios quiere que luzca, pero no por las apariencias de una superficialidad, de no embriagarse, llamémoslo así. ¿Listo? ¿Qué posiblemente nos podría preguntar? ¿Qué nos podría cuestionar este no? ¿Hasta dónde nosotros somos motivados por la culpa, por, llamémoslo así, la prohibición de reglas, de normas, de leyes, o por realmente una consagración a Dios? Aquí tenemos que entender que la prohibición, nosotros al prohibir cosas, somos dados a mostrar que Dios es una religión. Pero cuando realmente llevamos una vida abnegada, es lo mismo que Jesús le dijo a sus discípulos: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, abnegación, tome su cruz, llamémoslo así, voluntariedad,
y sígame, no por obligación, sino realmente por convicción. Entonces, ¿cómo luce una vida consagrada al Señor? Hace mención de esto, de que es una vida de abnegación voluntaria, ¿listo? Pero, dése cuenta el verbo que utiliza el apóstol Pablo, no dado. La palabra dado está hablando de una idea de entrega, ¿cierto? De donar, de, digámoslo así, darse, entregarse, llamémoslo así, es más una mención, yo quise hacerlo, la distinción de un hombre que se consagra a Dios, primero por la abnegación voluntaria, pero ahora por la entrega sacrificial a Dios. Eso es consagración. 1, abnegación voluntaria. 2, es un rasgo distintivo de una entrega sacrificial. Pero vuelve y toma la idea de voluntariamente. Yo creo que aquí hay mención de versículos de principios de la vida cristiana, como la de Romanos 12:1, ¿no? Os ruego por las misericordias de Dios que os sacrifiquéis o que os entreguéis en sacrificio vivo al Señor. Está haciendo mención, y es que esta debe ser una inclinación, pero no hacia las cosas de Dios públicas, ¿sí? Porque normalmente el entregarse a la vida espiritual públicamente puede ser agradable, puede ser por ser el punto de atención, por ser el centro de atención, como el borracho y los efectos quieren normalmente la vida espiritual superficial, es aquella que se vive solo en público y para los hombres. Gálatas capítulo 1 en el versículo 10 nos recuerda que Pablo le dice a los gálatas que si hemos de agradar a los hombres, ya no hemos de agradar a Dios. Pero si hemos de agradar a Dios, no nos importa si le agradamos a los hombres por una vida, y esta es la inclinación. La abstención nos muestra que se retrae, pero no por obligación, no por miedo, no por culpa, sino es una entrega por un deseo, por una manera de, llamémoslo así en las mismas comillas que les he mostrado, consagrarse a Dios, ¿sí? No sé si ustedes se están dando cuenta que consagrarse a la vida, consagrarse a Dios, y como obispos de un hogar, como obispos de una iglesia, como discípulos del Señor, nos entregamos al Señor, pero tomamos esa cruz. Es el mismo principio de la vida cristiana que Cristo le dijo a sus discípulos: es necesario que el que se quiera seguirme tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero en último lugar, ¿cómo se ve una vida consagrada al Señor? Primero, una abnegación voluntaria a mi propio yo, una entrega sacrificial al Señor en voluntariedad, en agrado, en deleite. Pero por último, cuando dice vino, me gustó la idea, que esta idea de vino es una cuestión que no es el significado literal, sino más bien es una cuestión de control. Es decir, es una constante, llamémoslo así, evaluación sumisa, ¿sí? Entonces, consagración, ¿qué es? ¿Qué es no ser dado al vino? Abnegación voluntaria, entrega sacrificial y una evaluación sumisa delante del Señor. Una evaluación constante al Señor. Y es una introspección. Ya nos dimos cuenta que no es el centro de atención, sino se la pasa en intimidad con Dios, pero testifica. Es decir, la vida pública es un reflejo de lo que es la vida privada con el Señor. Regálenme, por favor, un momentico, si quieren, allí en YouTube y en Facebook. Vamos a terminar, digámoslo así, a ver si de pronto pudiéramos enviar nuevamente la invitación a Carlos y a Luis Fer para que terminemos comentando. Nos queda poquito, entonces miremos a ver si de pronto con esta misma nos da, y de esa manera concluimos con el tema de hombres de palabra y de oración. ¿Listo?
en estas tres características que de pronto tanto Jorge y Oliverio y el hermano Jorge Arias, si de pronto ustedes están viendo allí, no sé si posiblemente quisieran comentar, dejar algún comentario por cualquiera de los lugares que de pronto les quede fácil, de pronto cómo pudiéramos concluir este tema de manera práctica, ¿listo? Por aquí yo tengo alguna conclusión, pero también me gustaría que usted tuviera en cuenta, me gustaría escuchar sus aportes, ¿no? Y yo creo que una buena pregunta para ahorita hacernos y de alguna manera cuestionarnos, confrontarnos, es cuáles realmente son los obstáculos para consagrarnos a Dios, a su obra, a su palabra, no de una manera religiosa, sino de una manera práctica. Porque, digámoslo así, no podemos hacer la obra de Dios sin los recursos de Dios, sin su palabra, sin la oración y, llamémoslo así, sin el pueblo de Dios, sin la obra de Dios. ¿Listo? Entonces miremos acá a ver si nos da la reunión. Y si no, pues terminamos aquí teniendo este tiempo a través de YouTube, a través de Facebook, para los que de alguna manera se sigan conectando. Creo que ya aquí vio. Bueno, ya nos quedan poquitos minutos. La idea era cumplir este horario sanamente de 6:30 a 7:30 en un tiempo de oración, de palabra. Yo allí a los que están conectados tanto en YouTube como en Facebook, pues quiero pedirle que busque y haga una lista en cuáles realmente son los obstáculos, pero que usted se ponga metas, es decir, que no deje que esto sea un comentario más, digámoslo así, como el escuchar y ya, sino cómo puede usted allí desde su casa tomar un tiempo para, llamémoslo así, consagrar su vida a Dios en un llamado no solo de hoy, no solo por las circunstancias, sino en todo aspecto. ¿Listo? Regálenme un momentico, nos queda poquito, entonces la idea es poder tener este tiempo y poder tener allí pues comentarios. Me gustaría de pronto que tanto Carlos como Luis que estuvieron acompañando el Zoom, pues tuvieran este espacio. ¿Listo? Bueno, esa consagración yo creo que muchos la hemos anhelado, pero de alguna manera estos días y estos tiempos, yo creo que en estos días alguien me decía y me llamaba la atención, porque es una realidad que estamos viviendo y vamos a vivir, y algunos muy pesimistamente y de alguna manera a la vez realista, pues todo esto se ha romantizado de decir que es que la vida va a cambiar y que muchos van a cambiar, pero pues a mí me gustaría que esto como creyentes en el Señor, pues realmente lo lleváramos a una práctica que en el buen sentido, no por callar a los demás, sino por disfrutar de esa vida consagrada al Señor. Y qué bueno que realmente nos diéramos cuenta que esto, más allá de ser posible, es, llamémoslo así, especial, es benéfico para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra iglesia. Yo le decía ahorita y la ilustración que le ponía es ¿qué deja un borracho en la familia, no? Pero más allá de eso, ¿qué deja una persona sobria en la familia? ¿Qué deja una persona consagrada a Dios en la familia, en la iglesia, en la sociedad? Bien, Luis, ya te conectaste, qué bueno. No sé si aprovechamos mientras el hermano Carlos vuelve y se conecta, y por allí no sé si han comentado algo. Vi que tú comentaste que no te va el link, ahí mandé de nuevo, y con esto terminamos concluyendo que ser consagrados a Dios es una necesidad que Dios le ha dado al hombre para que a través de su abnegación voluntaria, su entrega sacrificial y su evaluación constantemente de su sumisión a Dios, sería bueno que nos pudiéramos dar cuenta
que la iglesia necesita de hombres consagrados a Dios, que la familia necesita de hombres consagrados realmente a Dios. ¿Cuáles son esos obstáculos? Si quiere usted comentar, recuerde que de esta manera terminamos. Y si Luis Fernando y Luis Fernando y Carlos quieren comentar, de pronto el hermano Carlos me gustaría que de pronto no utilizara los audífonos porque se ve que pierde algo de audio, entonces de pronto que desconectara los audífonos y que comentara. No sé, Luis Fer, ¿cómo llevamos esta idea de consagrar nuestra vida a Dios? Ojalá que nos distinguieran no como el borracho que dicen solo le falta tomarse el vino de consagrar, sino que ojalá nosotros seamos de esas personas que nos dicen realmente no le falta nada por consagrar su vida totalmente a Dios. Yo creo que una de las cosas más principales para poder estar consagrados al Señor tiene que comenzar con, como lo veníamos comentando en la última enseñanza, de esa fe firme que debemos tener cada uno de nosotros, porque de la fe firme es la que se desprende las demás cosas. En esa fe que tenemos con el Señor, de cómo la cultivemos, de cómo estemos en oración y en estudio con Él a diario. Yo creo que eso es una de las cosas principales para consagrarse al Señor. Y de autoexaminarnos a nosotros mismos con respecto a los tres rasgos distintivos que usted nos acabó de nombrar, para saber si estamos consagrados al Señor, para que mejoremos eso en nosotros, para luego verlo reflejado en la familia, a cada uno de los hermanos, la iglesia, los vecinos, a todos, para que podamos ser ese vivo testimonio que el Señor quiere que seamos acá, que seamos luz en medio de la oscuridad. Amén, amén. Qué bueno tu comentario, Luther, y la idea es precisamente confrontarnos hoy, pues nos tocó por nuestros medios a través de la red social, pero qué bueno que pudiéramos ahorita terminando cerrar precisamente los canales, que usted pueda entrar un poquitico y confrontarse delante del Señor en oración, buscar, yo quiero que usted busque un qué es lo que Dios le dijo esta noche, cómo lo va a realizar, qué propósitos precisamente cumple esto en su vida y de qué manera el Señor le puede dirigir a que esto sea pues de una manera más confortante para su familia. La iglesia, en el buen sentido, necesita hombres de consagrados a Dios. La familia, su esposa, sus hijos necesitan su consagración, porque usted va a mostrar y reflejar el Cristo manso y humilde que se abnegó, que se sacrificó, pero que también constantemente se elevó y nos eleva en el sentido a llevar la posibilidad de consagrarnos a Dios. No sé, hermano Carlos, si de pronto creo yo que le vamos a escuchar mejor, hable fuerte y con eso tratamos de concluir la enseñanza de esta noche. ¿Listo? Es que yo creo que es por el audífono, no sé, desconéctelo, el audífono, a ver si de pronto. Como igual. ¿Se escucha como igual? Súbele otro poquito. Listo, comente, hermano.
Y gracias, hermano, porque me regaló un aporte, me hizo recordar algo. A veces se ha criticado, se señala o bueno, se cuestiona el cristianismo porque normalmente se piensa que son solo personas, normalmente se caracteriza por esas personas que se suben a los buses y dicen yo era borracho, yo era drogadicto y Cristo me transformó. Y pues no todos los casos son iguales, ¿no? Y no todos son esos extremos. Pero nosotros a veces llevamos un cristianismo muy moralista y nos conformamos, hermanos, con esa idea de solo es que yo dejé cosas, ¿sí? Y usted me ayuda mucho con esa idea porque es muy simple o es muy, llamémoslo así, de alguna manera escasa o conformista, es que yo dejé cosas. Pero una vida consagrada a Dios, cuando Dios consagraba cualquier cosa para la vida, para el uso, es que realmente estaban siendo utilizados por el Señor. A eso yo quiero que hoy despierte el Señor nuestra vida y nuestra consagración no es solo yo dejo una vida pasada, sino realmente qué vida nueva tengo hoy. Y realmente ya no me conocen como el borrachito que se tomaba el vino para consagrar, sino realmente yo soy ese vino, llamémoslo así, soy ese instrumento nuevo. Recuerden lo de vino nuevo y odres viejos. Tiene que ver muchísimo si mi vida está realmente haciendo que otros deseen al Señor, si yo estoy compartiendo y dando del Señor a otros. Entonces yo termino este tiempo dejándole una oración y pregúntese cuáles son los obstáculos de los cuales usted tiene que arrepentirse, porque muchas veces los obstáculos no son solo obstáculos, sino son excusas que nosotros ponemos. Pero no solo piense de manera, llamémoslo así, de culpa, de sentir culpa por remordimiento, sino mire, haga una lista por lo menos de 3 obstáculos frente a la idea de abnegación, entrega y evaluación, y ponga algo que usted pueda hacer al respecto, por lo menos en oración, para usted estar pidiéndole constante a Dios que no solo lo lleve a evitar eso, sino cómo realmente puede hacer realmente algo para consagrar su vida al Señor de manera abnegada, voluntariamente, entregada sacrificialmente y por último, sumisa, examinada delante del Señor. Oremos, hermanos. Me gustaría que usted, y como decía el hermano, ese versículo es súper interesante, 1 Tesalonicenses 2:13. Hoy no fue palabra de hombre, sino fue la palabra del Señor. Quédese por lo menos, yo quiero que usted haga un ejercicio como varón en su casa y ponga un temporizador y atrévase a quedarse cuando yo cierre los canales. Quédese 5 minutos realmente haciendo esta evaluación. No lo deje para mañana, no lo deje para después, sino haga esa lista usted allí solito y hable con el Señor directamente y pídale que realmente usted pueda consagrar su vida al Señor. ¿Listo? Entonces pidámosle al Señor, vamos a terminar orando. Me gustaría que Luis Fer, y es más por cuestión de audio, que termines orando, pidiéndole al Señor que nos regale reflexión, que nos regale consagración, que nos ayude, nos fortalezca para llevar esto como realmente lo deberíamos de llevar. ¿Listo? Entonces termino orando, Luis Fer, y mis hermanos, a los que se conectaron en Facebook, creo que allí estuvieron constantemente. Qué bueno, esta horita era una horita práctica, se nos fue unos minuticos por cuestiones logísticas, pero gracias por acompañarnos. Sabemos que el trabajo del Señor no es en vano y sabemos que la obra del Señor en sus vidas sigue siendo perfeccionada, y eso nos daremos cuenta de aquí en adelante de cómo el Señor obra a través de esta palabra, de esta meditación, que sea instrumento de consagración para su vida, su familia y nuestra iglesia. Luis, termina orando.
a nuestro pastor, porque como él lo ha dicho, no ha sido palabra de hombre, sino ha sido tu palabra, Señor, que es viva, Señor, y que es la que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones. Gracias, Señor, por la gran enseñanza de poder de los obispos, cada uno de nosotros, Señor, que estamos representando, Señor, a nuestro hogar, Dios, que somos muchos de nuestros hermanos, son las cabezas, Señor, de los hogares. Y gracias por esa enseñanza, Señor, porque nos llevas a entender, Dios, lo importante, Señor, que es estar consagrados a ti, Padre. Eso que debemos hacer, Señor, cada uno de nosotros como varones, Dios, para poder, Dios, si nosotros tenemos esa consagración a ti, Dios, poder llevar a nuestra familia, Dios, a los hijos, a las esposas, Señor, a todos, Dios, para que podamos dar ese vivo testimonio de ti, Señor. En esta noche, Dios, te quiero dar las gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, y te pido que nos autoexhortemos y nos autoexaminemos, Señor, que qué cosas, Señor, nos están faltando, Dios, para poder estar consagrados a ti, Dios, para poder estar en tu presencia en todo momento y poder hacer tu voluntad, Señor. No sin dejar de tener en cuenta, Señor, que somos pecadores, Señor, pero tú ya nos has perdonado por esos pecados y quieres, Señor, y nos limpias también a diario. Quieres, Señor, que estemos en intimidad contigo, Señor, haciendo tu voluntad, escudriñando tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer esta lista, Dios, y poder orar por eso, para poder hacer un cambio en nuestra, para que eso se vea reflejado, Dios, primeramente en nuestra familia, y así poder compartir de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, pido tu bendición para todos mis hermanos, que tengan, Señor, una bonita noche, que tú les guardes, Señor, les cuides, les protejas, y que también, Señor, les bendigas en su vida espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Muy bien, a todos muchas gracias por la compañía, por este tiempo. Si el Señor permite, pues para los varones, qué bueno que mañana nos puedan acompañar en el tiempo de ayuno y oración de 9 a 10 de la mañana. Entonces, para que participen, la idea es participar de las oraciones y de esa manera podemos tener un tiempo de adoración y motivar a nuestras familias, y si podemos motivar a otros hermanos a ello. Gracias a Jorge, que creo que ahí está comentando algo, ahorita lo leemos, pero yo quiero dejarlos en este tiempo allí en sus casas, y obviamente bendiciones en esta noche, que pasen una bonita noche, que el Señor les dé un buen descanso. Saludos a todos allá en la casa, me alegró saludarlos aquí en Zoom, gracias por su compañía, mis hermanos. Nos vemos mañana a las 9 con la ayuda del Señor, ¿listo? Mis hermanos. Bendiciones, buenas noches. Dios bendiga. Chao. Amén, amén.